La noche, bajo la dirección de Claudia Gurisati. El mundo conmemora este sábado 4 de abril el Día Internacional para la Sensibilización contra las Minas Antipersonal. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, especial periodístico con la Premio Nobel de Paz en 1997, Jody Williams. En un franco diálogo con nuestra directora Claudia Gurisati, la activista de derechos humanos habló sobre su labor, reconocida mundialmente, en favor de la prohibición del uso de minas antipersonal y, en particular, de los retos que enfrenta un país como Colombia para ponerle fin a este flagelo en medio de un modelo de paz que negocia actualmente el gobierno del presidente Juan Manuel Santos con la organización terrorista de las FARC. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurisati. Hay varios países que ojalá pudiera recordar cuáles son, pero no puedo, que han limpiado de minas antipersonal su territorio. Nada de esto hubiera pasado sin la gente común, si ellos no hubieran visto el problema. Ella es Jody Williams, quien en 1997 se convirtió en la 10ª mujer en recibir un premio Nobel y la 3ª estadounidense en alcanzar dicha distinción. El flagelo de las minas antipersonal que azota cerca de 100 países llevó a Williams a coordinar en 1992 la campaña internacional para la prohibición de las minas terrestres. Bajo su liderazgo y con el apoyo de Naciones Unidas, el Comité Internacional de la Cruz Roja logró la formulación de la Convención Internacional sobre la Prohibición de Minas Terrestres Antipersonal en 1997. Williams, permanente defensora de los derechos humanos, fundó en 2006 la iniciativa de las Mujeres Premio Nobel, junto con otras 5 mujeres galardonadas con esa distinción. Desde esta organización, trabaja por los derechos de la mujer a nivel global. En México y Centroamérica, ha colaborado para defender las causas de las mujeres de Ciudad Juárez, de las activistas del golpe de Estado de Honduras de 2009 y contra la violencia de género en Guatemala. No se trata de una visión mágica de un mejor futuro, es ser el futuro que quieres ver. Primera mujer, después de muchos años, 10ª mujer en ganarse el Premio Nobel de Paz. Por una acción concreta que le vamos a explicar a los televidentes, porque además tiene que ver directamente también con la realidad de los colombianos. Son las minas antipersona o las minas terrestres. Jody Williams lideró y conformó la campaña internacional para erradicar estas minas desde la producción, desde la comercialización y el uso de ellas, logrando que el 80% de los estados que componen el matamundi geopolítico suscribieran el Tratado de Ottawa, como se le llamó. Jody, ¿en qué momento escoges esta misión? ¿Por qué decides luchar contra el uso de estas minas antipersona en todo ese rango de armas que también son muy nocivas para el ser humano? Yo no precisamente escogí eso. Las minas me escogieron a mí, porque como te estaba contando antes, yo estaba trabajando en aquel entonces en cuestiones de la intervención de mi país en El Salvador. Ya estaba harta de eso, estaba pensando en salir, porque llevaba 11 años y es mucho. Cuando no sé de dónde, me llaman de ¿cómo se llamaba? De Vietnam Veterans America. Veteranos de Vietnam. ¿De Vietnam? Sí, una ONG de veteranos. Y me invitan a su oficina y empiezan a platicar de minas. Y me pregunto adentro, no, ¿por qué estoy aquí? Yo no tengo nada que ver con minas. Yo trabajo en el sentido más amplio, ¿no?, de armas y guerra y conflicto. Y llega a un punto que el veterano me dice, Jody, me han dicho que tú más o menos puedes coordinar bastante bien a grupos. Y tenemos la idea de invitarte
crear una campaña política, pero de la sociedad civil, para empujar a los gobiernos a pensar en prohibir esas armas. Yo en serio creí que estaba loco. En serio, porque sí, está Claro, loco. es que sonaba como una misión imposible. No es precisamente por eso, porque cuando me habló de minas no había pensado en eso. Claro, había visto gente en Salvador, víctimas de minas, pero también de armas y cosas, ¿no? Sí. Entonces no entendí el porqué de las minas. Entonces el veterano me empezó a explicar la diferencia, que cuando termina un conflicto, las armas salen del conflicto con los hombres, las minas no, porque están en la tierra, en el agua, donde las tiran, ¿no? Y se quedan y pueden seguir matando a gente décadas, en serio, después de un conflicto. Entonces, en un segundo entendí el porqué y empecé a pensar en otros aspectos de hacer eso y lo acepté. Claro, cuando usted llega a liderar precisamente la campaña internacional es porque ya había otros activistas que habían comenzado como a pensar en el tema de lograr que estas minas no se siguieran usando, pero no se sentían tampoco con la capacidad de acción que usted les iba a dar a ellos. Exactamente por qué la llamaron. Estuvimos obviamente leyendo tu libro, tus memorias. My name is Jody Williams, mi nombre es Jody Williams. Y ahí decías, como explicando cuando entraste en esta misión, que tú eres una mujer más de palabras, de acción, y que ellos vieron eso en ti. ¿Fue por eso? Sí. Puedo hablar. Sí, claro, adelante. Sí, pero hablar sin tomar acción me vale. Oh, excuse me, viví en México con un mexicano, sin acción. Y nos ven en México también. Hola. Estuve allá ahorita en la cosa de Ayotzinapa también. Anyway, se me fue lo que estaba diciendo. Estábamos hablando de cuando te llaman la acción, sí, sobre las palabras. Lo que cualquier persona con poder puede hablar, pero si hablan de hacer cosas y luego no hacen nada, eso para mí no tiene valor. Y más me enseña que la persona que está hablando así no tiene convicciones fuertes y ya no escucho sus palabras. Porque solamente quiero escuchar palabras sin acciones si es un escritor, no un político, ni un militar, ni las FARC, ni Obama, ni... o sea, quien sea. Sí. Y les hablo así a todos, presidentes, generales y a todos iguales, porque quiero romper un poquito de eso. Soy un militar, tengo mi uniforme y me tienes que ver diferente. No, yo te estoy viendo como ser humano y te voy a hablar como ser humano. Y yo sé que eso te va a chocar un poquito, te va a poner un poquito incómodo y tal vez tienes que pensar. En la campaña internacional contra las minas antipersona o minas terrestres, podemos decir que tuviste que ir a hablarles de esa manera a gobiernos, sí, a políticos, hablas en el libro mucho de los diplomáticos, a organizaciones, a empresarios de las armas, a la industria de las armas. Y militares. Muchas de esas industrias también militares, me imagino, y militares que las usaban porque era para que los estados las suscribieran. ¿Qué reacción sentías cuando hablabas con ese carácter? ¿Eso sirvió? Sí, tenemos un tratado. Y no es solamente porque yo hablo así, pero yo sé que mi forma de hablar con gente, como ser humano, como estaba diciendo, les hace temblar porque no están acostumbrados a eso.
Y yo no dejo de hablarles así. Y les saca de onda, ¿no? Porque no saben qué hacer, que no saben qué hacer conmigo. Se conoce comúnmente como la Convención de Ottawa, pero su nombre oficial es Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su destrucción. Este es el mayor acuerdo mundial sobre la prohibición de minas antipersonal en todo el mundo, cuya firma se dio en 1997 y entró en vigor el 1 de marzo de 1999. Este pacto, plasmado en este documento de 22 páginas, es uno de los tratados más aceptados en el mundo, pues son más del 80% de los países del mundo que hacen parte de este acuerdo. Sin embargo, hay 35 estados que permanecen fuera del tratado, pero según la campaña internacional contra las minas, la mayoría de estos países no utilizan o producen minas antipersonal. Entre estos países se resalta a China, Rusia, Egipto, Libia, Arabia Saudita, Siria, Irán, India, Pakistán y Estados Unidos, así como Corea del Norte y Vietnam. Representantes de los gobiernos que hacen parte de la Convención de Ottawa se reúnen 2 veces al año para discutir los avances en la universalización y la aplicación del Tratado de Prohibición de Minas, y cada 5 años se celebra una convención en la que se hace un balance de las metas cumplidas durante este tiempo. Las minas antipersonas, según las Naciones Unidas, la Organización de Naciones Unidas, dejan cerca de 20.000 personas víctimas. Ha bajado mucho. Al año. Desde que se firmó la Convención de Ottawa, ¿cuánto calculan ustedes en la campaña que se redujo precisamente el uso de esas minas? En lo práctico, ¿cuánto fue? En Colombia se hablaba de 20 diarios en la década anterior y 10, según las cifras de quienes monitorean precisamente este tema. Sí. ¿Está cuantificado? ¿Lo han podido cuantificar? Sí, hay un reporte que hacen todos los años, monitoreando, así se dice, sí, el tratado, las acciones, las minas que ya no están en la tierra, víctimas y todo eso. Y como dices, cuando empezamos, habían como 20.000 cada año. Y ahora andamos en algo como 3.000. De todos modos, todavía es mucho, demasiado, pero 3.000 es mucho mejor que 20. Claro. Y creo que hay 15 países ya que han terminado de desminar todo su territorio. Y es un milagro. Y eso tiene que ver solamente con la presión de la campaña, el tratado y la presión que todavía están poniendo en los gobiernos para obedecer la ley que ellos escribieron. Que ellos mismos aprobaron. Ellos mismos. Jody, más allá de lo que dura una mina antipersona y de esas consecuencias de que el conflicto o la guerra termina, pero la mina sigue, ¿cuál es esa diferencia en cuanto a arma o artefacto? La mina frente a otras armas convencionales. Sí. Porque lo que entendemos es que este es un artefacto que se usa para, en lo posible, no matar, pero para hacer el mayor daño posible. Sí. ¿Usted cómo establece esa diferencia frente a las otras armas? ¿Y por qué es un arma tan, podemos llamarla detestable desde el punto de vista humanitario? Porque es una arma que no discrimina, se dice así, entre un soldado y un niño. ¿Cómo puede una cosita así en el suelo reconocer que es un niño o es un soldado? No puede. Y cuando viene la paz, no hay soldado. Todas las víctimas ya son jóvenes, abuelas, la sociedad civil. Entonces, qué asco. ¿Cómo puede el ser humano crear una arma que dura décadas, en serio, después del conflicto?